Nuestro compañero Jerey Martínez a los mandos de esta nave de música que hoy se adentra en el otro lado, intentando ofrecer una serie de informaciones. Y posteriormente habrá debate. Tendremos la posibilidad de hablar de lo que está pasando ahora mismo, de a dónde está llegando, por ejemplo, la ciencia, en qué frontera nos encontramos. Parece mentira, pero la gran interrogante de la muerte sigue igual de oscura, igual de lejana que para el hombre de Neandertal, por ejemplo. Todas nuestras tecnologías, nuestros avances no han servido de nada ante ese tránsito. ¿O sabemos algo? Hay quien dice que algo se ha avanzado. Quizá esta noche sea momento de contarlo. Se incorpora a esta mesa el doctor Mariano Betés de Toro, que además como experto, como médico, ha intentado ahondar un poco en las circunstancias de ese último salto. No hay muchos trabajos, o por lo menos no se divulgan popularmente. Hay incluso todavía la sensación de tabú, ¿no?, de que todo este mundo sigue prohibido, y él ha tenido varias iniciativas, yo creo que importantísimas, para investigación pura y dura. Mariano, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por incorporarte a este debate sobre la muerte. Sigue siendo el gran tabú, por lo menos para avanzar algo. La tecnología, la ciencia, la investigación metódica, ¿ha dado alguna clave? ¿Sabemos algo? ¿Ha habido personas que dicen que han vuelto? ¿Su información puede ser considerada fidedigna o sigue todo en la más absoluta oscuridad? Hemos incluso leído noticias que hablaban de que casi se podía leer el cerebro, o se podían reproducir impulsos cerebrales relacionados con imágenes. Sin embargo, de la muerte no se sabe casi nada. Se sigue sabiendo apenas nada. Claro, y lo que pasa es que en estos últimos años hemos avanzado bastante en el diagnóstico de la muerte, ¿no? Porque durante siglos el diagnóstico de la muerte se hacía fundamentalmente cuando se diagnosticaba la parada cardíaca y la parada respiratoria. Esto es lo que ha funcionado desde los griegos. Realmente, a medida que hemos ido avanzando, pues han hecho nuevas aportaciones científicas, pero realmente hasta mediados del siglo XX, pues seguíamos con la misma situación. Había numerosas técnicas para el diagnóstico de la muerte, pero es precisamente la segunda mitad del siglo XX cuando la muerte ya no se asocia a la parada cardíaca y respiratoria, sino es necesario hablar de la muerte encefálica, muerte cerebral. Y esa muerte cerebral pues se hace teniendo en cuenta pues las medidas de la actividad cerebral. Pues todavía esto que en el año 1968 desarrollaron la Universidad de Harvard, concretamente con los criterios neurológicos muy adaptados a la situación, actualmente ya se quedan cortos. Y ahora veremos por qué. Perfecta introducción para ese otro lado del misterio, para esa historia umbría que el hombre intenta despejar de alguna forma. Seguimos recorriendo España con informaciones y diapositivas de lugares que, como decíamos al principio, ven la luz, una luz para el conocimiento. Por ejemplo, una especie de lazareto, otro lugar diferente, no es un cementerio, no es un camposanto, pero es un lugar, evidentemente, de dolor concentrado. Diego Marañón sigue allí, a las 2:12, por milagro de la hora y de esta fecha en concreto. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? Imagino que el frío, la lluvia, que casi no sé si escuchamos, se puede percibir en un lugar muy especial que has elegido, que no es muy conocido y que concentra muchísimo dolor y muchísima leyenda, y yo no sé si casos reales también. Sí, la tregua de la que te hablaba en la primera conexión se ha esfumado más o menos a las 3:10 y ahora mismo acaba de salir un viento impresionante, está lloviendo. Pero bueno, aquí estamos, resguardaditos más o menos. Estoy en la zona occidental de Cantabria, a las afueras de San Vicente de la Barquera, entre dos pedanías, Abaño y La Cebosa. Y aquí es donde se levanta la casa de la Orden de los Lacerados Malatos de San Lázaro, ni más ni menos. Con ese nombre tan largo se conoce a un lazareto o malatería, que así se llamaban los hospitales que acogían a leprosos durante toda la Edad Media hasta casi el siglo XIX. Este lugar donde me encuentro se fundó en 1232, en el siglo XIII. Se fundó gracias al fuero que concedió Enrique VIII a San Vicente de la Barquera, que le dio una serie de beneficios, y 28 concejos por aquel entonces se reunieron para formar esta malatería. Las malaterías eran eso, exactamente, eran una especie de depósito de
enfermos, ¿no? De personas que estaban apartadas de la sociedad, porque esta enfermedad es y sobre todo era un estigma que afectaba no solamente a los enfermos, sino también a la familia, a la gente que se relacionaba con ellos. A veces fue peor el remedio que la enfermedad, porque y nunca mejor dicho, porque estos enfermos eran escondidos, digamos, eran relegados para que las autoridades, para no denunciar a las autoridades la propia enfermedad, y que los separasen de sus familias. ¿Qué provocó esto? Que la enfermedad se propagase a todos esos miembros de la familia, y que por tanto las consecuencias fuesen mucho más graves. Hay que imaginar, Diego, y ahora mismo has hecho una diapositiva auténtica de una época que casi ni comprendemos, la enfermedad y el estigma de los apartados o no aceptados, ¿no? Que eso, por ejemplo, en nuestro país con la Iglesia ha motivado lugares de exclusión, pues por ejemplo por el suicidio, niños sin bautizar. José Luis, estos lugares también, ¿qué mítica tienen, qué antropología pura, qué lugares de apariciones distintas fuera de los muros del Camposanto? O lugares, como ha contado Diego, de reclusión, quizá de dementes, quizá de los más pobres, de los enfermos, casas de misericordia. También hay la conjunción de la muerte con la sensación de que yo no sé si la muerte es distinta o incluso peor, ¿no?, en estos lugares. Bueno, hay que tener en cuenta que los grupos sociales tratan de definirse de alguna manera excluyendo a los apartados, excluyendo a los apestados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Apestado y apartado tienen un origen sintáctico común. Es curioso, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los planos de muchas ciudades, de muchos pueblos, todos estos lugares, los lazaretos, los hospitales, están en las afueras, están alejados de lo que es el mundo real, ¿no? Lo que es el mundo. Entonces, claro, es lógico que en todos estos lugares la concentración de fuerzas contrarias a esa exclusión se manifiesten de una manera mucho más viva. Y eso aparece desde siempre. Investigaciones, se nos ha contado, y hemos contado en alguna ocasión en el programa, investigaciones desde la antigüedad en estos lugares. Yo no sé si leyendo o no, Mariano, y abrimos el debate y se puede intervenir en cualquier instante, pero la imagen que tenemos de experimentación incluso para el cerebro, para los umbrales del dolor, lugares, no voy a decir de cobayas humanas, pero así se nos ha pintado en ciertos años y en ciertos países. Mariano, ¿qué hay de cierto en esto, en estos lugares del dolor y donde se experimentaba médicamente y que luego han dejado estos entornos y estas historias una especie de hálito maligno, ¿no?, sobre algunos centros? Sí, efectivamente. Yo quisiera hacer un comentario sobre un caso espectacular que se ha desarrollado precisamente en los años 70 del siglo pasado. Es el caso de Karen Kinlan. Es un caso muy conocido en el campo de la ética médica. Karen Kinlan era una joven estadounidense de Pensilvania que a los 21 años entró en coma irreversible por consumo de alcohol y barbitúricos. Estamos en 1975. Meses más tarde, con el aparato respirador que le mantenía en vida, le mantenía respirando, los familiares pidieron que por favor pudiesen separarle a la mujer del respirador, puesto que ya prácticamente era irrecuperable. Bueno, pues consiguieron por fin, lo llevaron a juicio, consiguieron por fin que esta mujer la separasen del respirador y, curiosamente, seguía respirando. ¿Y cuál era el enigma? ¿Por qué ocurría eso? Pues el asunto fue que esta mujer seguía respirando, estaba dada ya como muerta, ¿no? Seguía respirando y estuvo respirando durante 9 años más, hasta su muerte, que fueron en el año 1985. Murió de una infección bacteriana. Todo esto nos hace pensar, punto uno, ¿cuál es la situación de las personas que están en un coma o en un estado vegetativo persistente? ¿Están muertas o no están muertas? Pues bien, yo voy a dar último dato, y es que se hizo la autopsia y se estudió minuciosamente cada una de las partes cerebrales y se vio que el gran patología la tenía en una zona que es el tálamo, pero la corteza cerebral estaba intacta. Esto significa que esa mujer veía, oía, olía, respondía a los estímulos, pero nosotros no podíamos ponernos en contacto con ella. Esa mujer la dábamos por muerta, pero
probablemente estaba viva. Historias que han ocurrido en lugares, historias que quizás se vivieron junto a los muros donde estaba nuestro compañero Diego Marañón. Es curioso porque en Cantabria, además, hay una serie de tradiciones concretas que os van a llamar muchísimo la atención. Me adelantaba algo Diego, por ejemplo, la figura de un gallo negro como representación también importante del otro lado. Diego, historias que no son muy conocidas, que han recogido algunos especialistas y que hablan de esos entornos, donde estás tú ahora mismo en mitad de la noche. Sí, en Cantabria tenemos a varios especialistas, a varios recopiladores de toda esta tradición cultural y oral. Dos de ellos, por ejemplo, son Adriano García Lomas y Manuel Llano. Manuel Llano es el escritor encargado de poner por escrito, nunca mejor dicho, la leyenda que comentabas, El gallo de la muerte. Lo hizo ya en 1931, en su primera novela, que se llama Brañaflor, y es una leyenda que impacta, ¿no?, por lo colorista, por lo sorprendente y por cómo no está contada. Si quieres, la leemos rápidamente. Vamos allá. Dice así: Tío Santos fuma en su pipa de barro, sentado en el banco de piedra. El viejo alcabalero nos habla del gallo de la muerte, mito hórrido de las alboradas, en los umbrosos robledales. Es negro el gallo de la muerte. Tiene la cresta blanca, con pintas azules y encarnadas. Su canto es quejumbroso como un alarido. La persona que tenga la desgracia de oír el canto del maléfico gallo morirá al día siguiente al ocultarse los luceros. Una vez cada 100 años, dice Tío Santos, los milanos ponen un huevo en un nido que hacen en los escajos. Del huevo de los milanos sale un pájaro mitad negro, mitad blanco, más grande que las gallinas. El pájaro vive 50 años, justos y cabales. Al morir, de su carne podrida nace un gusano verde que poco a poco va convirtiéndose en un gallo negro. Este es el gallo de la muerte. Hay unas hierbas azuladas y de raíz negra que quitan el mal que echa a las personas, pero nadie ha dado con ellas. Hay que cocerlas con agua de romero y tomar una escudilla al toque de las oraciones. Estas hierbas nacen cerca de las fuentes y hay que buscarlas el día de Todos los Santos, poco antes del anochecer. Una tradición, una leyenda, como decíamos, colorista, llena de elementos. Me estaba acordando ahora mismo, Javier, Carmen, de una figura en Capadocia donde aparece una especie de pavo real o de gallo. Algunos lo identifican con ciertas culturas ancestrales extrañas, como los yezidis. La aparición de un ave como la aparición del otro lado maligno. Curiosísimo. Bueno, porque el ave siempre ha tenido esa connotación de entidad celestial, sobrenatural, que era capaz de surcar una dimensión que nos estaba prohibida a los seres humanos, que era la de los cielos. Y por lo tanto, siempre se han considerado en determinadas culturas una especie como de intermediarios. Los yezidís a los que haces alusión lo que hacen es venerar en forma de gallo a Melek Taus, al gran ángel protector de esa estirpe de gentes que todavía hoy siguen viviendo y haciendo este tipo de cultos a los ángeles y sobre todo también a Lucifer, lo cual les ha valido la persecución sobre todo de los musulmanes de alrededor en países como Irak, como el norte de Turquía especialmente, como Irán, como Azerbaiyán, en fin, toda esa zona, ¿no? José Luis, ¿conocías la historia del gallo negro? Sí, la conocía. Es más, está reflejada, por ejemplo, en Galicia, en un pájaro que se llama el pájaro layón, que llama a las almas. Todo aquel que tenga la desgracia de escucharlo sabe que en un plazo de pocas horas cruzará la frontera con el más allá. Pero a mí me llama la atención otra cosa. Este culto de las aves como elementos psicopompos, como elementos que conducen las almas al más allá, está recogida desde las cerámicas de Chipre de hace 3.000, 5.000 años, en donde aparecen dos águilas enfrentadas a unas esvásticas, que siempre son unos signos que siempre anuncian un cambio de estado, y que son los pájaros del alma, que se llaman así en Chipre, ¿no? Y es curioso, pero en un lugar tan cercano a nosotros como Sama de Langreo hay una iglesia, la iglesia de Sama, una portada en donde aparecen unos personajes con pico de águila. Y esos personajes están enfocados hacia el oeste, que es el camino de los muertos. Te acordarás sin duda, Iker, también de tus viajes por Perú, que en Palpa, en esa zona, impresionante, llena de
líneas que solamente pueden verse desde el aire, hay una imagen muy llamativa de un cóndor enorme con una especie de avioncito dentro de la figura de ese ave. Bueno, ese avioncito en realidad es un colibrí, y la leyenda cuenta que para enviar un mensaje a los dioses en época de los Nazca, en fin, de esta cultura que señoreó aquellas tierras hace 2000 años, utilizaban precisamente a los colibrís o a los cóndores para enviar esas señales de socorro a los dioses, porque ellos tenían la capacidad de recibirlos. Así que esto que encontramos en Galicia o encontramos en Asia, lo encontramos también en América, y convirtiéndolo inmediatamente en algo universal. Diego, junto a ese viejo lazareto, ¿una última postal del lugar donde te encuentras, compañero? Pues desde luego estamos en la más absoluta de la oscuridad. Solamente estoy alumbrando ahora mismo con la linterna que me he traído, y la verdad es que es bastante impresionante. Las malaterías como estas tenían capacidad para mantener a 6 o 12 personas. Seguramente se acercaría, por el tamaño que tiene esta, a las 6. Y bueno, simplemente decir que actualmente, y a pesar de que este lazareto está incluido en el inventario del Patrimonio Cultural de Cantabria, el edificio lamentablemente se encuentra en una situación bastante ruinosa, en una situación deplorable. La maleza lo invade, y la verdad que en una noche como esta es una visión que no se olvida fácilmente. No se olvida fácilmente, y para ti, Diego, que estás más acostumbrado a coordinar nuestro túnel del tiempo, haber estado ahí varias horas, en la oscuridad, en la noche, en un lugar con esa leyenda, haciendo de corresponsal o enviado especial, también hay que entender muchas veces que o la sugestión o el fundirse con el lugar también pesan lo suyo, ¿verdad? ¿Hay algún momento en que has sentido, porque podríamos preguntarle esto a otros muchos compañeros, ¿no?, cierta inquietud o cierta presencia de eso que podemos denominar como misterio? Mira, mientras estaba esperando para entrar en la conexión, sí que ha habido un momento en el que me ha apartado el teléfono de la cara para escuchar mejor lo que me había parecido oír. Sí, ciertamente había un quejido, pero era simplemente un gato de color naranja que estaba rondando por aquí. La verdad que ha sido... He esbozado una sonrisa, te lo confieso. De alivio, ¿no? De alivio, totalmente. Diego Marañón, compañero, que siga la noche nuestra ronda. Muchísimas gracias por estas postales de pura antropología y por mostrarnos un lugar, como tantos hay, ¿no?, de nuestra geografía oculta. Un abrazo muy fuerte, amigo. Venga, un placer, nos escuchamos si quieres. Luego os comentaremos algo muy curioso que viene de Oriente. Hay un compañero que está trabajando ahora mismo y grabando en Japón. Santi es un experto también en el asunto del terror japonés, lo hemos tratado en varias ocasiones. Es un terror distinto, por esa conexión con las ánimas, con la vuelta de los difuntos y por la profunda creencia que en ello tienen. Bueno, pues en Japón también hay lugares un poco malditos, un poco ochate japonés, vamos a llamarlo así, lugares donde pasa de todo, y vamos a tener una conexión con ese lugar. Y también hablaremos de los Look Crocs. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Se dice Look Crocs? Sí. Y en titulares, aunque luego andaremos en ello, ¿qué es? ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues el titular podría ser una ex enfermera detenida por el tráfico con fetos humanos para, de alguna forma, atraer la buena suerte. Fetos humanos como elementos tipo amuleto, y a los que se les rinde culto, cánticos. Se les ofrece comida incluso. Existen pequeños amuletos, como tú decías, que todos los oyentes incluso pueden comprar desde casa ahora mismo, y que es una historia realmente terrible y que conecta con esa doble vertiente de la muerte, ¿no? La parte física de la muerte y la parte más espiritual, trascendental, y la creencia en esos espíritus que vuelven para vengarse o para hacernos compañía. Bueno, pues también serán protagonistas en esta noche especial distinta los Look Crocs. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Nos decían, hace poco me contaron que en Torre de Benagalbón, en Málaga, a un taxista se le apareció un niño de unos 5 o 6 años mientras transitaba por una carretera cercana al cementerio de esta localidad. El taxista estaba perdido porque había tenido un servicio y había tenido que ir por unas carreteras que no había recorrido antes hacia una finca un poco alejada de la carretera principal. Cuando el niño se le apareció por la noche, a este hombre le extrañó mucho y no supo qué hacer, pero como pensó que estaba perdido, decidió recogerlo y le preguntó que dónde estaba su casa. El niño se montó y no dijo nada, simplemente le fue señalando por la carretera hasta que llegó a la puerta del cementerio y se bajó.
El taxista se quedó asombrado y asustado a la vez porque el niño se quedó quieto en la puerta y no se movió de allí. Cuando se iba se dio cuenta de que ya conocía el camino hacia la carretera principal, pero no comprendía por qué aquel niño señaló el cementerio como su casa. La gente de la zona dice que hace tiempo allí murió un niño al caer a un pozo, aunque realmente esto no se ha podido comprobar. Carmen y Miguel Ángel nos dicen que en la ciudad de Jerusalén, donde se encuentran ahora, hay laderas enteras llenas de tumba a los pies de la ciudad vieja y en el Monte de los Olivos. Son tumbas tanto judías como árabes y todas de piedra blanca, casi parecen canteras. Incluso hay un cementerio convertido en parque en plena Milla de Oro, al lado de un centro comercial y de los mejores hoteles de la ciudad. La gente pasea al perro y hace footing entre las tumbas. Bueno, eso también pasaba en Turquía y pasa. Y ese cementerio donde ocurrió la resurrección de los muertos, que es uno de los más caros del mundo, según tengo entendido, Javier, en Jerusalén. Efectivamente, es un lugar además también lleno de misterios, porque ahí se han encontrado, se han desenterrado en estas últimas décadas reliquias muy preciadas y algunas de las tumbas tienen inscripciones que también han sido muy controvertidas y que bueno son objeto de discusión entre los arqueólogos israelíes. María Gómez nos dice que en Asturias, en algunos puntos rurales, como en su pueblo materno, en la noche de Todos los Santos, se da luz a las ánimas, poniendo primero velas en las capillas de ánimas, que son edificaciones pequeñas situadas en las encrucijadas con pinturas murales de demonios y a veces del propio cura del pueblo. Y además hay que dejar una vela encendida junto a la ventana para que el difunto sepa volver. Mi tía aún pone la vela en su repisa. Un saludo. También nos decía Mari, cuando yo era pequeña recuerdo ir al cementerio de Granada y ver la tumba de una niña a la que la gente dejaba regalos y ofrendas, porque según decían, hacía milagros. ¿Alguien sabe la historia de esta pequeña? En Loeches, en Madrid, todavía se toca a muerto, pero lo más curioso es que minutos antes de que toquen las campanas, los perros suelen aullar. En Galicia se hace un culto especial desde el Ayuntamiento das Neves con su procesión con los ataúdes y de tener los cementerios en medio del pueblo, nos decía Pablo desde Orense. Está llegando un sinfín de información. Hablemos un poco de la ciencia, porque ahora mismo se está llevando a cabo un proyecto, Javier, quizá el doctor Mariano Maite Toro también tenga más informaciones al respecto, Santiago Camacho, de qué está haciendo ahora la medicina, la psiquiatría, para aproximarse al misterio del otro lado. Hay noticias que yo no conocía que me parecen sorprendentes. Bueno, esta historia en realidad arranca en septiembre de 2008 en una conferencia que se da sobre precisamente el fenómeno de la muerte en Naciones Unidas y que de repente crea una gran conciencia en un grupo de médicos que fundan lo que se llama el Human Consciousness Project, el proyecto de conciencia humana, y que en mayo del año pasado, del 2009, puso en marcha a través de la Universidad de Southampton un proyecto muy ambicioso. Se trataba de coordinar a 25 grandes centros hospitalarios de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, especialmente del Reino Unido, para poner un grupo de gente de este equipo, digamos, en cada una de las divisiones de cuidados intensivos o de urgencias, para que cada vez que recibieran pacientes a los que tuvieran que atender de paradas cardiorrespiratorias, por lo tanto que estuvieran dentro del espectro de la muerte clínica, poderles, y una vez reanimados obviamente, poderles someter a una serie de preguntas sobre si habían tenido algún tipo de vislumbre de lo que hay al otro lado. Esto que parece un poco naif, que es, en fin, acercarse a estos lugares cercanos a la muerte para hacer la investigación, procede de una investigación previa, porque los mismos doctores que han puesto en marcha en la Universidad de Southampton este proyecto, en 2001 ya hicieron varias pruebas similares con 63 pacientes de su propio hospital que habían sido reanimados. De esos 63 pacientes se encontraron con que cuatro, que no son muchos, pero experimentaron el fenómeno del túnel, el encuentro con amigos difuntos, y tenían una conciencia bastante clara de lo sucedido. Ese mismo año de 2001, en hospitales holandeses se llevó a cabo otro proyecto parecido a este macroproyecto que te estoy contando, con 344 pacientes que tuvieron que sufrieron esta reanimación. Y se encontraron con que el 18% de esos 344 pacientes tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Lo que quiere hacer el doctor Sam Parnias, que es autor además de un libro sobre esta cuestión que ha tenido cierto éxito en los Estados Unidos, es tratar de demostrar que la información que suministran estos pacientes es objetiva. ¿Y cómo lo quiere hacer? ¿Cómo lo pretende hacer? Bueno, pues, por ejemplo, dotando en algunas de estas salas de urgencias de un material, digamos, singular. En los muebles altos
de esas salas de emergencia se colocan fotografías con imágenes de colores llamativos o de formas geométricas llamativas, para que si se produce el fenómeno clásico de ver desde arriba, poderse fijar en esas imágenes y que, en fin, puedan dar esa pista que ni siquiera los médicos que le están atendiendo conocen, ¿no? El problema está en que, y sobre esto ha habido mucho debate en este año que lleva el proyecto en marcha, es que en la mayoría de ocasiones los pacientes que tienen esa visión de salirse fuera del cuerpo no están precisamente fijándose en lo que hay encima de los muebles, sino que se están fijando en sí mismos o en el médico en concreto que le está atendiendo en ese momento. Por lo tanto, considerarían que sería una prueba mucho más eficaz que las propias imágenes, que por ejemplo los médicos, fíjate qué cosas, llevasen una especie como de collar con algún distintivo, alguna cosa que se pudiera ver desde la nuca, o sea, por detrás, o alguna marca o alguna cuestión de este estilo que fuera objetivable, ¿no? Bueno, el proyecto está en marcha, los datos todavía no se han hecho públicos, el lapso de duración de esta investigación en principio era de 36 meses y se puso en marcha en mayo de 2009, o sea que todavía hasta 2011, finales de 2011, no habrá resultados, pero está despertando desde luego mucho interés en colegas médicos, no solo en estos hospitales, casi todos anglosajones, de estos países que te decía, sino también de países latinos que, bueno, puede que en un momento u otro se decidan a reproducirlo. Sí, de hecho, hace un par de años entrevistamos en este mismo programa a Sam Parnia y la verdad es que fue una experiencia impresionante. El estudio de 2001 además tenía una relevancia importante porque lo llevó a cabo el que es el mentor de Sam Parnia, que era Peter Fenwick, y lo que encontró el doctor Fenwick era que no solamente esas personas habían tenido pues experiencias, recuerdos, visiones, sino que estaban en estado de muerte cerebral. El encefalograma era plano, es decir, sin actividad cerebral ninguna, con lo cual se atrevió a decir públicamente que había encontrado la prueba de la existencia del alma humana, puesto que si tenía percepciones el paciente sin haber tenido actividad cerebral estando conectado a un encefalógrafo, es decir, sin que se registrase ninguna alteración en su cerebro, quería decir que había otra forma de percibir la realidad, otra forma de obtener recuerdos y otra forma de tener visiones. Hay un neurocientífico que es Sir John Eccles, que fue premio Nobel de medicina, que a raíz de estudiar algunos de estos casos propuso un tema de discusión, no es que él lo creyera exactamente, aunque estaba muy volcado a ello, pero un tema de discusión que a mí me parece tremendo, y es que estos casos demostrarían que la conciencia humana está separada del cerebro. Y entraríamos aquí en la discusión de si efectivamente estamos enfrentándonos a la existencia del alma y por lo tanto toda esa tradición milenaria que cree que somos mucho más que cuerpo físico está realmente sustentada en hechos demostrables científicamente. Sí, efectivamente, todo lo que estáis diciendo está en la línea de las investigaciones actuales. Lo que pretendemos precisamente es intentar demostrar científicamente que la conciencia humana personal se aloja en el cerebro y también tenemos una parte de la conciencia extracorpórea, es decir, que puede navegar fuera de nuestro cuerpo y puede recibir información. Y aquí tenemos la gran suerte de contar con estas experiencias cercanas a la muerte, que en algunos casos realmente, como el caso de Pamela de los años 80-90, se trataba de una mujer americana cantante, que tenía, seguramente conocéis el caso porque es muy conocida, que tenía un aneurisma cerebral y pues efectivamente paró su respiración, paró el corazón, encefalograma plano, y ella vuelve después, se recupera de aquella, de hecho estaba haciendo la vida normal, y cuenta unos kilómetros más allá, que es donde ella vivía, se lo cuenta a su psiquiatra, que pues todas las conversaciones que se habían dado en el quirófano e incluso los instrumentos quirúrgicos que se emplearon en la operación cerebral. Entonces, el psiquiatra, que no sabía absolutamente nada del asunto, pregunta al cardiólogo qué pasa con todo esto.
y el cardiólogo le envía unas fotos donde realmente son casi superponibles con los dibujos que realizó esta mujer. Quiero decir que estamos ante muchos casos, como este caso de Pamela, en muchísimos casos en los que en un momento determinado la persona que está en parada cerebral, es decir, sin actividad cerebral, puede conseguir una información en ese momento justo. En ese momento justo, si el cuerpo no funciona, el cuerpo no puede recibir ningún tipo de información. Sin embargo, esa parte de la conciencia que estamos intentando demostrar, y realmente tenemos datos, pero no solamente del campo de la medicina, sino del campo de la física cuántica, estamos moviendo a nivel físico, podemos recibir esos paquetes de información. El problema está cómo, recibiendo esos paquetes de información, nosotros podemos incluirlos dentro de nuestro cerebro y nuestro cerebro pueda leer, pueda procesar una información que muchas veces sale de la magnitud de los datos. A veces es imposible o es muy costoso que el cerebro humano pueda llegar a darles una lectura. Lo maravilloso, doctor Iker, es que hasta hace poco tiempo todas estas experiencias de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte eran marginales, consideradas aparte de la ciencia, ¿no? Exacto, eran pura anécdota y no se tenían en cuenta. Y ahora, claro, a falta, yo lo entiendo, claro, a falta de otras vías de incursión al otro lado del velo, al otro lado de la muerte, hemos encontrado que estudiando esas experiencias y comparándolas y viendo que se repiten sistemáticamente, no importa la formación cultural, el país de procedencia, la raza, la religión y la época, se repiten. Porque cuando hablamos de época, es verdad que no existían personas o médicos que recogieran esta información en el siglo XV o en el siglo XVI, pero caramba, había pintores que tú conoces muy bien, como Jerónimo Bosco, que pintaron exactamente en algunas de sus tablas ese túnel y esa alma acompañada por un espíritu familiar o por un ángel que le guía hacia el más allá. Muchos amigos estarán preguntándose, ¿y por qué en España no estamos en esa vanguardia, ¿no?, de alguna forma de investigaciones médicas? Bueno, pues luego con el doctor Mariano Betés de Toro, él ha iniciado una serie de experiencias, de intentos de aproximación científica a este asunto, y nos gustaría mucho, doctor, saber cómo van esas experiencias, qué cuenta la gente, si se puede llegar a alguna conclusión. Creo que tenemos en otro lugar, concretamente en Extremadura, a Andrés Herrera, nuestro compañero, porque es, digamos, el último cementerio, el último lugar, además con unas obras. Y es que ocurre que siempre que hay obras en ciertos entornos, esta es otra dinámica del misterio que nos hemos encontrado desde siempre. Lugar sagrado, obras, y a partir de ese instante empiezan a pasar ciertas cosas. Y Badajoz, con todo su pasado, cierto es que es una localidad donde en los cementerios y camposantos se han contado muchas experiencias cercanas al misterio, a lo extraño. Andrés, compañero, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Iker. Además, y buenas noches a todo Milenio 3. Has hecho una tremenda labor, Andrés, con testimonios, con grabaciones, que seguro que además iremos espolvoreando a nivel radiofónico en diferentes programas, testimonios de personas hoy en los cuerpos de seguridad que manejando sus perros sentían un horror, por ejemplo. Esto me ha llamado mucho la atención. No sé si es el lugar donde estás exactamente ahora, pero muros, y los perros se comportaban de una forma especial, y en esos muros es que había pasado algo, ¿no? Algo muy terrible. Efectivamente. Yo ahora mismo me encuentro en lo que es la antigua iglesia de Santa María de Calatrava, en las excavaciones en concreto. Aquí en estas excavaciones, dentro de la misma alcazaba árabe de Badajoz, también hubo su cementerio. Justo al lado tengo lo que era el antiguo depósito de cadáveres municipal, y justo enfrente tengo la ermita antigua del Rosario, iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. Estoy hablando de hace casi 2 siglos, que también hoy en día se encuentra en obra y se están terminando de arreglar los interiores de lo que queda de aquella iglesia capilla, porque en su interior, entre otras cosas, había columbarios, había nichos, había tumbas, igual que la iglesia que tengo ahora mismo delante de mí,
de la cual queda poco menos que el suelo y algunas columnas. Y te puedo garantizar que aquí, que hoy en día se erige lo que es la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz, más de una vez, sobre todo en invierno y por la noche, como hoy, que parece ser que nos está respetando una mejina el tiempo ahora mismo, aquí se han escuchado ruidos, voces, gritos, como fuego fatuo volando por encima de las laderas de lo que es la Alcazaba. Hay que tener en cuenta que tanto la ciudad de Badajoz y su fuerte y su fortaleza y la muralla que le rodea se ha enfrentado desde hace ya muchos siglos a muchas guerras y muchos encontronazos fronterizos. Asimismo, en la ciudad de Elba tengo el testimonio de un bombero de la ciudad de Elba que ha hecho el servicio militar en un fuerte que hoy en día se encuentra abandonado. Y hemos podido escucharlo, Andrés, y es impresionante porque hablaba de perros y de militares, y los perros, como decía en un principio, ladraban a una pared. ¿Por qué? Pues porque esa pared y el entorno donde estaban ellos era el antiguo sitio donde se recluía a los presos, y en la mayoría de las veces acababan fusilados, y aquella pared en concreto era el paredón de fusilamiento. Y evidentemente pues allí ha muerto de forma muy violenta mucha gente, igual que el sitio donde me encuentro ahora mismo, aquí en la Alcazaba de Badajoz, que antiguamente era la parte militar de la Alcazaba, cuando Badajoz se recluía alrededor de lo que es la muralla de la Alcazaba. Ten en cuenta que estamos hablando de más de 8 hectáreas de terreno, y la ciudad de Badajoz quedaba recluida dentro de la Alcazaba. Y se habla de presencias, Andrés, como hemos comentado en otros lugares de la ciudad, ¿se habla también de presencias a raíz de esa historia trágica que muchos relacionan incluso con la guerra? Sí, de hecho, una de las particularidades que tiene Badajoz es que Badajoz tiene muchos cementerios, aparte del que hoy en día, los dos que hay hoy en día, que son los cementerios legales. Podemos hablar de apariciones, de sucesos fantasmales bien registrados, incluso investigados por mí, concretamente en el cerro de la barriada de Llera. Fue una zona donde hubo, digamos, en la época de la Guerra Civil, allí se produjeron muchos asesinatos, tanto como por parte de un bando como del otro, y allí se establecieron un montón de fosas comunes, y sobre esas fosas comunes luego se montó la barriada esta, una barriada de las afueras. Por aquel entonces me estoy refiriendo al año 70 y tanto. En esta barriada en concreto siempre ha habido problemas de poltergeist, de apariciones de fantasmas, de duelos y quebrantos, como dicen los antiguos. Siempre se han oído voces, ruidos, se han visto luminarias, se han visto una serie de cosas muy extrañas que hoy en día, como en las viviendas nuevas, se siguen produciendo. Que es otro fenómeno distinto, peculiar. Podíamos abrir ese paréntesis terrible en nuestro país, ¿no? José Luis, y la información y el debate desde luego está abierto, pero ¿cuántos lugares marcados por la guerra, por las fosas comunes? Como decía además Andrés Herrera, contándolo de esta forma tan clara, ¿no? Además, lugares de venganza y de muerte por personas de toda creencia y de todo bando, concentrados muy especialmente, y que luego, posteriormente, en construcciones, años, décadas después, hay problemas de este tipo. El estigma de la guerra en este país, muy violenta, muy sórdida, muy de venganzas personales, marcando en apariciones posteriores, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las constantes, porque en realidad podríamos considerar que los muertos que han fallecido en unas circunstancias inesperadas para ellos, por alguna razón, por un tipo de guerra, un fusilamiento, un accidente, son, según la tradición al menos, almas que no encuentran su camino, almas que se detienen, que no son conducidas por nadie. Y entonces llega el problema es que, claro, no saben a dónde ir, vuelven otra vez. Entonces esa manifestación es como de un proceso que no quiere pasar, no quiere terminar de transcurrir. Es el tiempo detenido no solamente en la vida, sino en la muerte. Y claro, entonces nos planteamos lo siguiente: todos los ritos de la antigüedad están relacionados con la muerte, están destinados a convertir el alma en inmortal. Entonces, en el momento en que esos ritos no son cumplidos, por alguna razón,
se deja de cumplir un paso trascendental en el proceso que hay entre la vida y la muerte. No se da ese paso y como consecuencia no acaba de transcurrir el tiempo. Y el alma se ve envuelta en una especie de bucle, de vuelta una y otra vez al mismo lugar. Yo creo que es una constante en todas las tradiciones y desde luego es una cosa un tanto estremecedora porque nos indica algo que decían ya los propios chamanes, que son especialistas en este tipo de transcursos entre un mundo y otro. Decían que era un momento muy peligroso en el que el alma podía ser devorada por los demonios. Es decir, que en ese momento de transcurso entre la vida y la muerte, o en un momento de transcurso mal dado, de paso mal dado hacia el más allá, los demonios podían apoderarse de esa alma y convertirla en algo terriblemente peligroso. José Luis, sería lo que algunas tradiciones llamarían la segunda muerte, ¿no? Sí, exactamente. Que era la más terrible de todas, no la muerte que nosotros vemos habitualmente, sino la segunda muerte en la que el alma no es capaz de salir del laberinto al que se enfrenta, nada más desencarnarse y que terminaría pereciendo para siempre. Exacto, y es más, eso se corresponde con muchas costumbres de un segundo enterramiento, incluso de un tercer enterramiento. Es decir, para asegurarse de una manera fehaciente que el alma va a ocupar su lugar en el otro mundo. Porque ese transcurso ha podido ser interrumpido por un hechicero, por un mal paso, por una muerte indeseada, por una guerra, por una catástrofe. Entonces, para asegurarse de que ese paso se da efectivamente bien, se produce un segundo y un tercero y hasta un cuarto enterramiento con los ritos adecuados. Pasados todos estos tramos, el alma puede descansar en paz y convertirse en ancestro. Haremos ese programa sobre la Guardia Civil, Guerra Civil y España y sus marcas. Es un programa muy delicado porque enseguida la gente va evidentemente a las cuestiones políticas, pero hay todo un mapa de España marcado por la guerra y marcado por el misterio. Este caso de Badajoz, por ejemplo, de barriadas nuevas sobre antiguas fosas comunes, yo creo que es paradigmático. Andrés, dejamos aquí la comunicación. ¿Algún dato más querías aportarnos? Sí, quería simplemente señalar que no solamente Badajoz, sino toda la zona circundante de la raya con Portugal, tenemos una larga tradición con respecto precisamente a lo que habéis estado comentando de fallecimientos violentos fuera de lo que es el entorno cultural religioso que le correspondería a cada fallecido, sin mencionar ninguna religión en concreto, porque aquí ha habido desde árabe a romanos, pasando por cristianos, judíos y de todo tipo de etnias. Sí que hay aquí en Badajoz, incluso en el cementerio antiguo oficial, tenemos fosas comunes muy antiguas donde se enterraban a las personas que por desgracia habían sufrido muertes violentas y no habían sido identificadas. Hay varias de ellas que ya han sido identificadas por métodos modernos y tienen algunos panteones particulares montados con sus nombres y demás, pero hay otras que todavía permanecen en el olvido y sobre todo lo que comentabais antes, lo que antes era lo más doloroso, que era la muerte de los infantes. Aquí en el cementerio tenemos una serie de pequeñas tumbas blancas encaladas que evidentemente señalan donde hay un bebé o un niño pequeño recién fallecido, muchos de ellos incluso sin bautizar. Que sería la historia de los niños en esa especie de submundo o limbo. Lo mismo que en Galicia, lo único que aquí, bueno, se les ha hecho un apartado en el cementerio para ellos, están en tierra bendita, según las costumbres católicas, y tienen su hueco ahí, y es un hueco muy particular. Te causa una cierta inquietud el andar por esa zona del cementerio. Hay una sensación como de tristeza profunda que se respira en el ambiente. La gente lo suele evitar. Pues seguiremos investigando, Andrés, seguiremos investigando, la conexión no es muy buena, el sonido tampoco es muy bueno, pero seguiremos investigando porque... Pero es que las condiciones climatológicas aquí son pésimas, ¿sabes? Y está soplando un airazo y está lloviendo y... Lo entendemos perfectamente. Te agradecemos mucho el esfuerzo de estar ahí, Andrés, muchísimas gracias, y desde luego investigaremos esos casos tan espectaculares y tan extraños. Me ha impresionado, ¿no?, de barriadas nuevas sobre fosas antiguas con toda una historia dramática. Un abrazo muy grande, Andrés.
Un abrazo a vosotros. Ahí está la marca, la terrible marca de la contienda civil española. Muchos lugares, no sé si va a dar tiempo a recorrer todos, porque hay algunos que impresionan. Hay algunos estudios concretos, Santiago Camacho, compañero, ¿verdad?, que eran del Madrid de búnkers, el Madrid de pasadizos, el Madrid de lugares de batalla, que cuando se ven las fotografías a uno se le pone la carne de gallina. Sí, la verdad es que la geografía, no solo de Madrid porque fue sometida a un larguísimo asedio y a un constante bombardeo. De hecho, mismamente cualquier lugar del Madrid que tenga más de 50 años está marcado por la guerra civil. Incluso no solamente el edificio en el que estamos ahora mismo, a 100 metros tenemos el edificio de Telefónica. Desde ahí estaban los observadores, que era el edificio más alto de la ciudad en la época de la guerra civil, colocado en una cota privilegiada para ver los movimientos de las tropas nacionales, y era el punto de observación que estaba constantemente batido por artillería y aviación para intentar abatir a esos observadores. Efectivamente, Madrid tiene una historia secreta de búnkeres. A día de hoy, por ejemplo, los estudiantes de la ciudad universitaria que se pasen por la Facultad de Medicina o por la fachada del Instituto Anatómico, de lo que ahora es el Instituto Anatómico Forense, podrá ver todavía marcas de balazos, y esos balazos evidentemente son de las duras contiendas que hubo en la época de la guerra. Y la verdad es que hay una historia secreta fascinante que efectivamente deberíamos de dejar para un programa, porque a nivel no solamente de fenomenología paranormal que ha dado, tenemos ese fantasma arquitectónico, por ejemplo, que es Belchite, que daría y da, de hecho, per se para un programa. Pero a nivel conspirativo, la muerte del general Mola se ha mencionado esta noche, y eso tiene una novela apasionante también detrás. A nivel político, a nivel militar, tiene una serie de historias y de curiosidades que muy poca gente conoce a nivel de gran público, o sea, fuera de los expertos y de los historiadores, y que efectivamente yo creo que para un especial como este, a lo mejor un día que tengamos 4 horas enigmas pues de la guerra civil española, y sobre todo eso, separándonos de la contienda a nivel de lo tristísimo que fue, y hablando de los misterios puros y duros, de misterios puros y duros y de información antropológica. Nos ha dado una lección, como siempre, en estas 3 primeras horas, ni más ni menos, José Luis Cardero, doctor en antropología. Le agradezco muchísimo a José Luis su presencia, sus apuntes tan concretos, y a seguir investigando y a aterrarnos, José Luis, por ejemplo, con esos 3 difuntos, ¿no?, que esperan en los viejos grabados. Un fortísimo abrazo, compañero. Muchas gracias, ha sido un placer. Dijo un sabio: es fuerte cosa que todos sepamos que tenemos que morir, y que todos vivamos como si estuviéramos ciertos de vivir eternamente. Wolf Biermann aseguró: qué cerca sentimos a algunos que están muertos, y qué muertos nos parecen otros que aún viven. Víctor Hugo se quejaba, sin embargo: lo malo de la inmortalidad es que hay que morir para alcanzarla. La Rochefoucauld dijo: ni el sol ni la muerte pueden ser mirados fijamente. Y Henry Lemonade dijo: no sé qué es la muerte, pero no puede ser algo más terrible que esta vida. Y es que todos los sabios, escritores, pensadores han hablado de ella. En este dossier recorremos España, y hemos dejado para el final, y le agradecemos enormemente el esfuerzo, el frío, noche toledana, qué duda cabe, a nuestro compañero Luis Rodríguez Bausá. ¿Por qué? Porque Toledo es, sin lugar a dudas, creo que ciudad espiritual de primer nivel mundial. Ayer tuvimos una sorpresa, por lo menos yo lo viví así, Carmen. Estábamos grabando una serie de cosas para Cuarto Milenio, un viaje express. Esas arterias de Toledo están evidentemente atestadas de turistas prácticamente día y noche, más día que noche, pero en cuanto uno se aleja de esas arterias principales comerciales, de pronto Toledo vuelve a ser silencioso, a ser estrecho, a estar lleno de fluvios de otra época y lleno de misterio. A 2 callejas de todo el bullicio uno se encuentra con otra ciudad, y yo me fui por lo menos ayer, que ya llovía en Toledo, con la sensación de una ciudad maravillosa, que pronto visitaremos de nuevo para presentar el libro de este querido amigo que hoy hace eso, casi de guarda o de sereno de la noche toledana. Luis, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí, que muchas gracias. ¿Todavía sigue habiendo compañías o personas que salen a hacer cosas por las ánimas en Toledo en pleno siglo XXI?
en diferentes pueblos y en la propia ciudad, si no me equivoco. Correcto. El tema de las cofradías de ánimas está bastante extendido en la provincia de Toledo. Si me permites un segundico, le voy a contar a todos los oyentes de tu programa dónde me encuentro, porque me parece que es un sitio realmente interesante. La verdad, Cuéntanos. estuve tentado de desplazarme a dos enclaves, uno que bien conocen los oyentes de Milenio 3, que es la iglesia de San Pedro Mártir, donde tuvimos ocasión de participar también hace algunos años en un programa, y donde sabes que hay una tradición que se mantiene prácticamente ininterrumpida los últimos 20 años. Son ya decenas de testimonios de conserjes, de bedeles, de funcionarios, algún profesor, pero fundamentalmente alumnos de la universidad, que ven un espíritu blanquecino que asemeja a una monja. Imagino que recordarás perfectamente cuando hicimos el programa, monja que no puede ser otra que cierta noble llamada Doña Inés de las Rodelas, a mi humilde entender, que es la única persona femenina que está enterrada allí, eso sí, amortajada con un hábito de monja. Fue la primera opción, la hubo que descartarla por cuestiones horarias. La segunda opción que tuve, y si queréis luego lo comentamos, fue desplazarme hasta Ocaña, pero es que las calles, las carreteras no prometían nada bueno. ¿Sigue habiendo aguacero sobre Toledo, Luis? Hace un frío bastante considerable, hace mucho viento y a ratos vienen unas ráfagas de lluvia dispersa. En Ocaña, básicamente, te cuento muy rápidamente, era por la investigación de cierta presencia demoníaca que ya hiciera el padre Pilón, y que hace unos 10, 12, 15 años nomás, y que todavía cola. Pero al final, y con el permiso de los oyentes, y aun a sabiendas de que iba a ser poco original en la ubicación, me he desplazado hasta la zona donde se celebraron los concilios de Toledo. Esta zona es una zona muy próxima a este paraje excepcional que es la Vega Baja, donde se redescubrió hace pocos años, como bien sabes, la ciudad visigoda. En esta zona, que además es una auténtica necrópolis, está todo lleno de sepulturas, donde se celebraron los concilios, insisto, la he elegido porque posiblemente en estos concilios de Toledo fuera la primera vez en el que se legislaba, de alguna manera, en algunos de sus cánones, sobre las cuestiones que esta noche estáis trayendo a colación en el programa. Se legislaba. ¿Qué tenemos que saber de esos concilios, Luis, en titulares, para que todo el público joven comprenda lo importante que fueron? Los concilios de Toledo eran unas agrupaciones, no solo religiosas, sino también políticas, porque se debatían ambas cosas, en las que se tomaban decisiones que afectaban a todo el imperio visigodo. Estamos hablando de un imperio que puso en jaque a los romanos, de un imperio que llegaba hasta Toulouse, la actual ciudad de Toulouse, y se tomaban decisiones que eran de tipo político y también de tipo religioso. Pero yo insisto que quizá la singularidad, y por eso al final opté por ella, fue que en algunos de estos concilios, concretamente del número 16, que se celebró en el ya lejano año del 693, aquí mismo, donde ahora estoy paseando, encaminándome hacia un pequeño cobertizo para resguardarme de la lluvia, que ahora es un poco mayor, en ese año 693 ya se dedicaba un capítulo, un canon, a anatematizar a los adoradores de ídolos, veneradores de piedras, de las fuentes y de los árboles, y algo muy curioso y muy relacionado con lo que estamos hablando, a los que dejasen comidas y encendiesen antorchas en la noche de los difuntos en los cementerios. O sea que estaba penado eso, Luis. Estaba penado desde el año 693, igual que se prohibía también en otro de los concilios de Toledo que las mujeres velasen en los cementerios para evitar que la oración, dice el texto, se convirtiera en pretexto de algún sacrilegio. Y mirad qué curioso, esta noche hemos oído frecuentes testimonios a lo largo de toda la geografía peninsular de lugares donde aparecen luces, o de tradiciones o de pueblos donde en realidad lo que se hace es poner una vela, poner una candela, una luz que pudiera ayudar a la persona del más allá para encontrar la casa. Y sin embargo esto se penó desde los concilios de Toledo y se prohibía tácitamente que se encendieran cirios para no molestar el reposo de los que se consideraban justos. Bueno, es un dato a tener en cuenta por cómo la historia ha sido capaz, y el paso del tiempo, de dar la vuelta a esta tradición que en un principio fue penada, como tantas cosas, ¿no?, en los concilios de Toledo relacionadas con las cuestiones de difuntos. Pero que han sobrevivido, ¿no, Luis? Y claro, que muchas cofradías siguen haciendo cosas en honor a las ánimas, hoy.
Claro, sí, han sobrevivido. Bueno, en Toledo hay 3 cofradías importantísimas, además de la ciudad. Estoy pensando en un pueblo que es Almorós, donde la cofradía de ánimas arranca en el siglo XVI, en la cofradía de ánimas benditas de Sonseca, que es un pueblo con una tradición francamente interesante en cuanto a temas hechiceriles y brujeriles. En esa cofradía de las ánimas benditas de Sonseca, todavía, que se existen con cargos, son cargos militares, hay un jefe, hay sargentos, hay otros que se llaman amos. Estos se encargan de las misas, de los entierros de la gente, no solo nacida en el pueblo, sino de la gente que por cualquier circunstancia muere en el pueblo. Y además se encargan, muy relacionado con ese tema que antes también se comentó, de las danzas macabras que florecieron en la Edad Media, se encargan para conseguir fondos, para conseguir dinero, para que el entierro sea más digno, hacen un baile por las calles del pueblo, a veces con o sin disfraces. Ese baile no deja de ser una reminiscencia pagana que se ha perpetuado a través de estas cofradías, ¿no? De estas cofradías. Oye, si me Luis, permites, sí, dime. Hay otras zonas de Toledo que también, zonas como los Montes de Toledo, todavía me contaba una abuela, concretamente la semana pasada, pues estábamos ultimando unos detalles de un programa que vamos a grabar para una televisión local, nos contaba que en relación a este tema, que todavía en su pueblo, un pueblo de la comarca de los Montes de Toledo, se vigila en los velatorios porque se siguen velando los cadáveres en las casas, con esta tradición también de dejar la ventana abierta para que el alma del difunto pueda encontrar el camino y salir. Se vigilaba que nadie hiciera nudos en los cinturones del difunto, porque eso era una seña clarísima y significativa de que se le quería echar mal de ojo a alguien. Y en este mismo pueblo, de los Montes de Toledo, si la persona había sido ganadero en vida y había tenido ovejas, se le amortajaba y se le enterraba con las peines de cardar la lana. Y si por el contrario había sido un agricultor y había plantado cereales, cada uno de los hijos que tuviera tenía que echar 3 granos de trigo al fuego del hogar, si es que lo tenía. Imagino que si no, harían una pequeña hoguera. Y la más curiosa, si me permite, sí que es una tradición que se mantiene todavía también en algunas zonas de Toledo, y es que en el camino que discurre desde la casa hasta el cementerio, si la familia es pudiente, se coge un carro antiguo, un carro que tuviera la familia, se parte en 2 y se hace pasar el féretro por en mitad del carro. El carro se encuentra una mitad a la derecha y otra a la izquierda del camino que conduce al cementerio. Es un poco la simbología, insisto, también de profunda raigambre pagana, la simbología de hacer el tránsito, de dejar la mitad de la vida aquí y la otra mitad encaminarla hacia el otro lado. Pero vaya compendio en apenas 10 minutos que nos ha dado nuestro querido compañero Luis Rodríguez Bausa, de tradiciones, de cosas que queremos que no mueran. Ese casi detecto hasta el temblor de nuestro compañero, el frío que tiene que hacer. Qué maravilloso es, querido colega, es el frío y la lluvia. El frío y la lluvia, pero qué maravilloso, a mí me lo parece siempre, y reencontrarme con ese Toledo que a 2 pasos sigue teniendo todo eso en el ambiente, ¿no? Luis, dime. Preguntabais antes, hoy preguntaba un oyente sobre las cuestiones de las campanas, si tañían a muertos, si tañían. En hay un pueblo en la zona de La Mancha que se llamaba, en la zona de Ocaña, que se llama Villarrubia de Santiago, donde hasta hace muy poco tiempo, escasamente 20 años, se celebraba una tradición en esta noche, en la noche de los difuntos, que era que la gente más joven debía permanecer toda la noche en el campanario. Allí subían pues con comida, subían con mantas, subían con aparatejos para poder calentarse, y las campanas cañían insistentemente desde que se ponía el sol hasta que amanecía. Pero había que hacer además sí que una prueba de valor excepcional, no era solo aguantar el ruido de las campanas y permanecer allí, sin además poder dormir. Contaban de padres a hijos que si te dormías los difuntos irían a arrancarte las orejas, era una manera de meter temor. La prueba de valentía es que desde allí se veía lo que llaman el cementerio viejo, lleno de luminarias, lleno de pequeñas velas para iluminarlo, y los más jóvenes, los más valientes o los más agarridos tenían que desplazarse hasta ese cementerio y ser capaces de permanecer en el cementerio mientras se guisaba una especie de gacha hecha con harina, con leche y con azúcar, que después se tenían que comer.
insisto que no deja de ser curioso porque hay una prohibición tácita que se ha mantenido todavía en la actualidad, que en la noche de Todos los Santos y en la noche de los difuntos la única comida que no se puede llevar a cabo son las gachas, porque se suponía que uno de los difuntos, cualquiera de las almas en pena, podía mover las gachas con el dedo antes de que fueran consumidas. Fíjate qué curioso que por eso precisamente la prueba de valor que tienen que llevar a cabo esta gente joven es hacer esas gachas en el propio enclave que es el cementerio de Villarrubia. Luis, auténticas estampas toledanas. Estaremos en la presentación de vuestro libro dentro de 10 o 11 de diciembre, ¿no? Por ahí. 9 de diciembre, si el tiempo lo permite y tenéis... Seguro que sí, y lo anunciaremos y lo comentaremos porque eres un auténtico maestro, Luis. Resguárdate con buena capa, con buena capa. Lo haré porque está reciando. Y disfrutaremos contigo de ese Toledo absolutamente inmortal. Y menos mal que se puede contar y se puede mantener en la memoria popular. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Una conjunción de cánticos, ¿no? Con otros mucho más cercanos. ¿Qué poder otorgan esos fetos y qué problema hay ahora mismo con ellos? Bueno, toda esta investigación surge a raíz de una noticia que ocurrió hace unos meses. Tenemos aquí unas fotografías realmente impactantes. La policía de Tailandia empieza a tener sospechas de que algo muy extraño está ocurriendo en una casa abandonada en las afueras de un pueblo de Tailandia. En estas fotografías aparece el momento justo en el que la policía entra en esa casa. Podemos ver los curiosos incluso remolinándose en las puertas de este lugar, y es una especie de almacén viejo, todo muy desmoronado, y en el centro de la sala una mesa muy vieja que sostiene 14 tarros mugrientos de cristal, en cuyo interior podemos ver los cuerpos sin vida de 14 fetos humanos. ¿Eso no es trucaje? ¿Eso es realidad? ¿Qué pretendían hacer con ello? Pues la policía comenzó a seguir la pista de todo esto, qué es lo que estaba ocurriendo, y tras sus pesquisas llegaron a un nombre. Era Nainoin Khan, que era una ex enfermera que pues se había dejado su oficio hace unos meses y se dedicaba de forma furtiva a practicar abortos en esa sala que estamos viendo ahí en esas fotografías. Imagínate las condiciones sanitarias con que realizaba todo eso, y lo que hacía es que no solo no cobraba los abortos, sino que además pagaba un precio a las chicas a las que practicaba dichos abortos furtivos por esos fetos. Esos fetos luego los guardaba en esos botes que estamos viendo ahí en esas fotografías, y lo que hacía con ellos era venderlos a gente de Tailandia que creía fervientemente en que teniendo esos tarros, adorándolos, haciéndoles ciertas ofrendas, tenían la suerte de los espíritus de esos niños que volvían del más allá buscando cariño. Pero nuestro compañero Javier Pérez Campos no se ha quedado ahí, porque hay tantas noticias que dan la vuelta al mundo que nadie sabe. Has estado muchas semanas, meses, indagando en la historia, te has puesto en contacto con las personas de Tailandia, has hablado con compañeros de la prensa, has investigado qué estaba ocurriendo y qué te has encontrado. Pues sobre todo esta noticia la publicó el Bangkok Post. Hablamos con la redacción del periódico y allí nos dijeron que quien había realizado la noticia no hablaba muy bien el inglés, por tanto no íbamos a poder comunicarnos muy bien con él, y que de todas formas la investigación había quedado en paro porque no se había sabido nada más de todo esto, de qué estaba sucediendo. Pero lo más tenebroso y lo más macabro todavía es que buscando en Internet, en páginas que todos los oyentes pueden ahora mismo buscar, de comercio o de pujas por Internet, se venden unas figuritas muy extrañas en las que aparecen estos fetos a modo de amuletos e introducidos en burbujas que deben ser una especie de simular el útero materno, ¿no? O sea, como imitando a los Luke Crocs. Sí, a los reales. Van rellenos en teoría de un aceite bendecido, e incluso llegamos a dar con una cosa realmente macabra, una tienda que vendía estos amuletos fabricados, en teoría, según decía la página web, con madera del ataúd de una mujer que había muerto embarazada. Dimos incluso con la gente de esa tienda y nos dijeron, se quitaron un poco el muerto de encima, nunca mejor dicho, diciendo que ellos no sabían realmente de qué era el material, que ellos lo recibían de otro comprador y que allí se iban pasando un poco, pues... Pero no lo negaban en ningún momento, ¿no? No lo negaban. Decían que eso es lo que ellos compraban y que en realidad eso venía de otro comprador y eso de otro,
realmente no nos especificaban nada. A España no ha llegado, bueno, Internet ya abre todas las fronteras, pero en el fondo siempre se ha hablado en algunos países del más lejano oriente, de alguna forma, de estas conductas o de estas adoraciones, por ejemplo, eso, ¿no? A templos con fetos de niños, se ha comentado en muchas ocasiones, templos instalados en lugares de la vía pública. Ha habido mucha información sobre esto. Lo que no sabíamos es que Internet, digamos que aportaba nuevos datos sobre una industria que esperemos se quede en nada, ¿no? Que sea una cosa muy reducida. Y lo que incluso buscando por Internet, pero no hemos llegado a dar todavía con fuentes fehacientes, se hablaba incluso de tráfico nocturno en algunos cementerios de Tailandia, donde personas e incluso pequeñas mafias saltaban las tapias, se colaban en la parte de los no natos, ¿no? Y robaban fetos incluso para comerciar con ellos. Fíjate, Iker, todo esto tiene una historia, incluso hay una leyenda de hace más de 600 años. Se cuenta que una pareja, que esta historia en realidad es el origen de la creencia en todo esto, ¿no? En algo tan ancestral. Una pareja que estaba pues en las últimas, ¿no? Y que ya no sentían nada el uno por el otro, decían que la mujer estaba planeando matar al marido, ¿no? Entonces el marido finalmente se da cuenta de lo que está tramando su esposa y decide en el último momento cogerla por sorpresa y asesinarla a ella. Es realmente tétrico porque el hombre mata a la mujer estaba embarazada de 10 meses, según cuenta esta leyenda. El hombre, una vez que la ha matado, abre el vientre de la mujer, sustrae el feto y después lo inserta en un palo y lo asa el feto. Este hombre entonces empieza a temer que el espíritu de su esposa venga para vengarse por la muerte del feto, ¿no? Y lo que hace entonces es empezar a rezar al feto que él había sustraído de su esposa y empieza a rezarle para de alguna forma calmar el espíritu de su esposa y para calmar también el espíritu de este bebé que no había llegado a la vida. O sea, que esa es la leyenda antigua y muchos podrán pensar, puede ser una leyenda urbana moderna que Internet ha adaptado para asustar con cosas que no son reales al público tan aprensivo, ¿no? Que hay, por ejemplo, en Tailandia hoy en día. Pues podría ser una leyenda, pero lo cierto es que lo que realmente extraña es que hay un comercio auténtico de estas pequeñas deidades, ¿no? Y de estos pues amuletos. E incluso hay documentales donde se habla y se ve a gente que va a venerar a estos pequeños amigos, ¿no? Como ellos los llaman también. En China los llaman los pequeños reyes fantasma. Les ofrecen platos de comida y hay también dos vertientes, dos creencias. La principal es que al ser fetos de niños que no han nacido, no tienen ningún mal y lo único que hacen es traer la buena suerte. Un amuleto de buena suerte. Sí, y que incluso ayuda en concreto a ganar la lotería. Esa es la creencia más particular. Bueno. Y luego hay otra vertiente que es un poco más tenebrosa y es que estos fetos los espíritus vienen cargados de ira, ¿no? Al no haber podido venir a la vida, y entonces a lo que se dedican en realidad es a traer maldiciones. Y las personas que empiezan a pedir demasiado a estos pequeños fetos como si fueran realmente una lámpara mágica, lo que ocurre es que nunca pueden quitárselos de encima y se dedican a causar tragedias alrededor de la persona que no lo deja descansar en paz.